grietas internas y cómo hay sectores que se oponen a esta agenda de cambio que lideran Delcy y Jorge Rodríguez porque no quieren perder el poder y porque quieren mantener las palancas de la represión. Eso explica lo que pasó con Juan Pablo Guanipa. El hombre más importante, te diría, de la oposición política hoy en territorio venezolano, considerando que está en el exilio María Corina Machado, era su número 2 en la plataforma unitaria. La noticia del fin de semana era cómo lo habían liberado junto a Perquis Rocha, junto a Jesús Armas, junto a otros líderes, María Oropesa, muchos líderes importantes, pero horas después lo volvían a secuestrar. Así lo explicaba Ramón, su hijo. 10 de la mañana. Estamos aquí para denunciar que mi padre, Juan Pablo Guanipa, fue nuevamente secuestrado por las garras del régimen de Delcy Rodríguez en esta ocasión. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. Fue emboscado por 3 vehículos. Se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa en la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban, y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron. Se llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Hay un comunicado emitido por el Ministerio Público que dice que las medidas fueron revocadas y que ahora se le va a dar arresto domiciliario, lo que es casa por cárcel. Sin embargo, esto en primera instancia no se ha efectuado. Número 1, porque no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. Y número 2, porque mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces, ante esta boleta de excarcelación entregada por ellos mismos, queda claro que mi padre no cometió ningún delito. Y es que además, hablar, expresar su opinión, declarar ante unos medios, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos, junto a otros recién excarcelados, no puede ser visto como un crimen. Y no solo no puede ser visto como un crimen, sino que además, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle que sigue, aún habiendo estado 8 meses preso, sigue levantando la esperanza de la gente? Las personas, los venezolanos, tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por ello. Y no pueden ser criminalizados por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy, porque esto no se ha acabado. Todavía hay muchos presos políticos de los que no se sabe nada, que no han sido excarcelados, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos. Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo o algo por el estilo. De modo que hasta este momento sigue en desaparición forzada. Entonces, nuevamente reitero, hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello. Contundente la palabra de Ramón Guanipa hace solo un ratito, cuando daba esta mañana la conferencia de prensa allí desde Venezuela, desde Caracas, con el impacto que generó que un proceso que hasta ahora venía siendo de liberación de figuras de cada vez mayor importancia, que termina con la liberación claramente del pez más gordo, que era Juan Pablo Guanipa, bueno, termina con un secuestro y un comunicado del Ministerio Público Fiscal rarísimo, porque lo publican, lo borran, lo publican, lo borran, lo vuelven a publicar. Y dice lo siguiente: el Ministerio Público Fiscal de Venezuela informa que en el ejercicio de sus atribuciones ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. Me voy al tercer párrafo. En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan en resguardo del proceso penal para pasar
a un régimen de detención domiciliaria, lo decía Ramón Guanipa. Y si el Ministerio Público dice que tiene que pasar un régimen domiciliario, ¿por qué sigue desaparecido? Este comunicado es la explicación de lo que pasó, es decir, hubo una supuesta violación de las condiciones de excarcelación, por esa violación de las condiciones de excarcelación se lo llevaron y entonces vemos acá la explicación, o en rigor hubo un secuestro y el Ministerio Público Fiscal, que claramente ya no tiene ningún control sobre lo que pasa en Venezuela, trata de disimular que no tiene el control dando esta explicación de dudosísima calidad, por no decir bastante mediocre en términos de la calidad de esta explicación. Porque la sensación es que hay un sector importantísimo del régimen que no está de acuerdo con el camino que han elegido los hermanos Rodríguez en alianza con los Estados Unidos y que por lo tanto no toleran la idea de que una figura como Juan Pablo Guanipa sea liberada, como no toleraron tampoco que una figura como Alex Saab, el ex tentaferro de Maduro, fuera detenido. Información que también trataron de desmentir y que luego el propio Tarek William Saab, que es justamente el titular del Ministerio Público Fiscal, dijo en un medio colombiano, desmiento que lo hayan detenido, y después tuvo que decir, bueno, no, en realidad no tengo información precisa sobre lo que pasó con con justamente Alex Saab. Pero repasemos el momento sin duda más significativo de este fin de semana en términos de liberación de presos políticos, cuando aparecía Juan Pablo Guanipa y era liberado, ahora sabemos que por solo unas pocas horas. Ahí lo saluda a su hermano Tomás, figura en algunos controvertida porque señalado por muchos como colaboracionista del régimen. Y habló después Juan Pablo Guanipa. Escuchémoslo. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido, casi 9 meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Claro, era un mensaje que iba de la mano de un fin de semana donde cerca de 35 figuras políticas que habían estado secuestradas por distintas cantidades de tiempo por el régimen habían sido liberadas. Figuras muy importantes, insisto, la más relevante, Juan Pablo Guanipa, pero Jesús Armas, Perkins Rocha, el caso también de María Oropesa, figuras que habían sido clave, todas ellas en la campaña electoral de María Corina Machado, que por su papel en esa campaña electoral fueron secuestrados uno a uno y que volvían a ver la luz. Y que en el marco de lo que venimos viendo, y es un régimen que se está básicamente derrumbando, que está perdiendo su capacidad de imponer el terror a la propia población, figuras que lejos de ser liberados e irse callados a su casa, como ocurría antes cuando cada tanto había alguna excarcelación de un preso político, hacían lo que hizo Juan Pablo Guanipa y lo que hizo Jesús Armas anoche, en esta caravana, que te pido por favor que veamos, que los llevó hacia la zona 7, hacia el Helicoide y hacia la zona 7. Ahí está Jesús Armas, ahí está Juan Pablo Guanipa, en esta caravana de motorizados, donde fueron a reclamar por la liberación de todos los presos políticos, porque sigue habiendo más de 500 presos políticos aún en Venezuela, más allá de que Jorge Rodríguez en campaña afirma que van a ser liberados entre pasado mañana o mañana y pasado mañana, cuando se supone que sea aprobada totalmente la ley de amnistía. Sigue habiendo muchos presos políticos y el mensaje es claro: no vamos a dejar que la dictadura se haga fuerte, no les tenemos miedo. Bueno, claramente esta imagen molestó y mucho a un sector, al sector más represivo del régimen, al sector que se niega a aceptar que se terminó el periodo que les dio impunidad absoluta durante 27 años y que por lo tanto pelea internamente contra el sector de los hermanos Rodríguez para evitar una transición que es, les aseguro, absolutamente inevitable. ¿Cuánto tiempo durará secuestrado Juan Pablo Guanipa sabiendo que está Estados Unidos pendiente de todo lo que suceda? El hombre que estaba allí acompañándolo, te decía, es Jesús Armas,
una de las historias más terribles, más emocionantes, más valientes de los luchadores por la libertad que tiene Venezuela. Veamos el momento en el cual era justamente recibido tras salida en libertad este dirigente que viene sobre todo del municipio Libertador, que estuvo con Primero Justicia, después muy cercano también a María Corina Machado. Mira, así era recibido. Y hoy con más fuerza que mucho antes les decimos con dignidad que no nos quebraron, que no nos doblegamos, que no vamos a obedecer y que lo que viene de ahora en adelante es una lucha incansable hasta que logremos tener la libertad, hasta que María Corina Machado sea la presidenta de Venezuela y hasta que cada uno de los venezolanos se les respete su derecho a elegir y cada uno de sus derechos humanos, hasta que se respete nuestra Constitución. Y además les quiero decir, todavía hay presos políticos en las mazmorras de la dictadura, todavía hay gente en el rodeo, todavía hay gente en el helicoide, todavía hay gente en muchos otros lugares. Y hasta que no salga cada uno de ellos, no me voy a detener y estoy seguro que ninguno de los que está acá y ninguno de los venezolanos se va a detener hasta que todos, incluyendo Venezuela entera, seamos libres. Va a empezar el momento en el cual vamos a empezar a recibir los venezolanos de todos lados. Va a empezar el momento donde muchos de mis compañeros van a salir de la clandestinidad en las cuales han tenido que estar por más de un año. Y créanme que la clandestinidad también es algo muy difícil, pero nada nos va a detener. Y lo recibían cuando llegaba justamente a reencontrarse con sus familiares. Ahora hay que dar ese discurso después de haber estado un año y casi 2 meses secuestrado. Un joven al que podrían haberlo quebrado, al que trataron por todos los medios de quebrarlo y que no pudieron. Desde el helicoide donde él estuvo en el marco del periplo que pasó, un periplo que comenzó en diciembre de 2024 cuando lo secuestran, desde allí escribió una carta. Bueno, ayer se conoció la carta que escribió desde el helicoide. Es impactante la carta. Yo te voy a leer algunos extractos, pero es impactante. Es una carta a los venezolanos que él escribe desde el helicoide. Él cuenta, bueno, me llevaron a una casa clandestina donde fui torturado e interrogado. Esto se refiere al momento inicial de su secuestro a la noche del 10 de diciembre de 2024. Habló de 4 días de torturas sin parar, que eran sobre todo de madrugada, para que delatara a otros activistas y líderes. Así lo tuvieron encapuchado y esposado mientras lo iban torturando. Después lo llevaron a Zona 7, justamente a donde fue él ayer junto a Guanipa. Allí compartió celda con 31 presos, sin electricidad, en condiciones sanitarias absolutamente degradantes, con bolsas para los desechos, ratas que caminaban encima de todos. Y él cuenta, no se podía creer que hubiera 31 personas en ese lugar, con detenidos con tuberculosis sin atención médica. Y desde allí lo terminan llevando hasta el helicoide, donde pasó 10 meses sin información del exterior, sin poder tener contacto con su familia, todo para buscar quebrarlo. Esta es una de las tantas historias, la de Jesús Armas, que hoy está en libertad, que hoy podemos conocer el contenido de esta carta. Y tantas otras historias que no hemos podido conocer y tantas más que siguen hoy privadas de su libertad, producto de un régimen que está en este momento de fricción, de alguna manera redefinición, tratando de entender en qué realidad se encuentra. La realidad es que hay una transición que se está acelerando mucho más de lo que creíamos y que esto va a terminar con el régimen caído y con el regreso de la democracia a Venezuela.